Bueno, el día de hoy vamos a empezar la clase, por favor pongamos mucha atención. El día de hoy vamos a empezar la clase con la sustracción de números enteros. Entonces, pongamos atención, anteriormente habíamos visto lo que es la adición. Y cuando hablamos de adición, ¿a qué nos referimos? La adición es igual a suma. Anteriormente, en la clase anterior, habíamos visto lo que es la adición. Y cuando hablamos de adición, nos estamos refiriendo a la suma. Pero en esta clase, vamos a aprender lo que es la sustracción. Sustracción. Cuando hablamos de sustracción, nos vamos a referir a resta. A resta, cuando hablemos de sustracción, nos vamos a referir a resta. Entonces, ya vimos lo que es la adición, o sea, la suma. El día de hoy vamos a ver lo que es la sustracción de números, del conjunto de números enteros. Y cuando hablamos de números enteros, nos referimos a los números positivos, los números negativos y el cero. Entonces vamos a ver la sustracción de números enteros. O sea, la resta, sustracción ya dijimos que es resta. A diferencia de la adición, acá en la sustracción vamos a encontrar, en la adición, en la suma, la operación no tiene partes. En cambio, acá en la resta, que se representa una resta, es así como esto. Y cada parte tiene su nombre. Pongamos atención, necesito que vayan apuntando. En la sustracción, le vamos a llamar a este de acá. A este de acá, le vamos a llamar minuendo. Minuendo. A este de acá le vamos a llamar, pongamos atención, a este de acá le vamos a llamar sustrayendo. Y a este de acá, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar diferencia al resultado. En la adición o en la suma, más bien, una operación no tiene estas partes. En cambio, acá en la sustracción o resta sí va a tener estas partes. A este se le va a llamar minuendo, a este se le va a llamar sustrayendo y a este se le va a llamar diferencia. Por ejemplo, a ustedes les dicen en un problema, o sea, ¿por qué se llama este sustrayendo? Encontremos lógica. ¿Por qué se llama este sustrayendo? Porque es lo que le vamos a sustraer, o sea, a quitar al minuendo. Por eso se llama sustrayendo. Y por eso es que le llamamos a la resta sustracción, porque es lo que le sustraemos a un número, o lo que le quitamos a un término, a un número. Por lo tanto, este se llama sustrayendo. Porque, por ejemplo, tenemos que a Juan le quitó, o pongamos Juan, vamos a ver un ejemplo. Vamos a colocar Juan le quitó 2 quetzales. 2 quetzales a, le quitó 2 quetzales a, o pongamos acá, sí, Juan le quitó 2 quetzales a María de los 5 quetzales que ella tiene. Ahí se entiende. Juan le quitó 2 quetzales a María de los 5 quetzales que ella tiene. Entonces, ¿cómo hacemos esta operación? Tenemos que dos números positivos. Tenemos dos números positivos, pongamos atención. Entonces, ¿cuál va a ser el sustrayendo acá? ¿Cuál va a ser el sustrayendo? El sustrayendo va a ser 2 quetzales, porque es lo que le vamos a quitar, o sea, lo que le vamos a sustraer. Por lo tanto, el sustrayendo va a ser 2 quetzales. Coloquemos acá el sustrayendo. El sustrayendo lo vamos a colocar con color rojo. Colocamos acá el sustrayendo, que va a llevar acá el signo menos. Y acá vamos a colocar el minuendo, que es a lo que le quitamos, a lo que le sustraemos. ¿A quién le va a quitar? A los 5 quetzales, a 5 positivos. ¿Cuál va a ser la diferencia? A esto le llamamos resta.
Entonces, 5 menos 2, tenemos acá dos números, vamos a colocarle acá, tenemos acá dos números positivos. Dos números positivos, al igual que en la suma, solo que acá, a diferencia de la suma, acá si los dos números tienen signos iguales, pero para que comprendamos mejor, le vamos a quitar esto de acá, vamos a quitar esto de acá. Ya sabemos por qué nos quedó así esta operación. Porque dice, Juan le quitó 2 quetzales a María. Esto es lo que le vamos a quitar, lo que le vamos a sustraer. ¿A quién? A María. Por lo tanto, este es el sustraendo, este de acá. ¿Cuál va a ser la diferencia? Simplemente hacemos la operación. Recordemos que acá 2, con este signo de acá se le vuelve, él tenía signo positivo acá. Pero como hay que operarlos, menos por más da menos. Pero sin necesidad de eso. Ya sabemos que el 2 es negativo y el 5 es positivo. El 5 tiene un signo positivo. Y siempre que tengamos, al igual que en la adición, esta es una regla que siempre la vamos a aplicar. Si son dos números con diferente signo, se restan. Entonces lo restamos. A 5 le quitamos 2, nos queda 3. Y colocamos el signo del mayor. Entonces esta es nuestra diferencia. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Si Juan le quitó 2 quetzales a María de los 5 que ella tenía, ¿cuánto le queda? A María le van a quedar, después de lo que le quitó Juan, le van a quedar 3 quetzales. Entonces, a esto le llamamos sustracción. Y recordemos que la sustracción tiene dos partes. Pero pongamos atención a esto, Por ejemplo, habíamos visto lo que son las propiedades. Las propiedades, vamos a ver qué propiedades habíamos visto. Habíamos visto lo que son las propiedades de la adición. Anteriormente habíamos visto lo que son las propiedades de la adición. Y también habíamos visto lo que es la propiedad conmutativa. Pero esas son propiedades para la adición, para la suma. Conmutativa habíamos visto. ¿Qué nos dice esta propiedad conmutativa? Por ejemplo, le dicen a ustedes que vean si la propiedad conmutativa aplica para la sustracción. Veamos. En la adición, la propiedad conmutativa es una propiedad de la adición, no de la sustracción. ¿Por qué no aplica para la sustracción? Porque, por ejemplo, la propiedad conmutativa nos dice que 5 más 3 es igual a 3 más 5. Que no importa el orden de los factores, el resultado va a ser el mismo. 5 más 3 sabemos que son 8. Y 3 más 5 se suman porque los dos tienen signos positivos. Y 3 más 5 también son 8. Entonces, esto no aplica para la sustracción de números enteros. ¿Por qué no aplica? Esta es la propiedad conmutativa, solo es para la adición. Para la sustracción no. Porque no es lo mismo decir 5 menos 3 que 3 menos 5. Porque si hacemos la operación, esto no va a ser igual. Esto no es igual. Y la conmutativa nos dice que debe ser igual. Entonces la conmutativa no aplica para la sustracción. Entonces, viendo esto, tenemos que este es el minuendo y el sustraendo. Entonces, pero siempre aplicamos la misma ley. Si tenemos dos números con diferentes signos, los restamos. Entonces, la resta nos va a dar 2. Y le colocamos el signo del número mayor. Entonces hacemos acá. Son dos números con diferente signo. Lo vamos a restar porque 3 tiene positivo y 5 negativo. Nos va a quedar 2. Pero como colocamos el signo del mayor, nos queda menos 2. Entonces acá nos da 2 positivo y acá 2 negativo. Veamos esa diferencia. Solo que acá no se veía bien el video. Lo vamos a explicar de nuevo. Tenemos la conmutativa, que es una propiedad de la suma o de la adición, que nos dice que no importa el orden de los factores, el resultado va a ser el mismo. 5 más 3, 8. Como los dos tienen signos iguales, se suman y se coloca el signo del mayor, positivo. 3 más 5 igual 8. Lo cambiamos de lugar. Pero acá en la sustracción no va a ser lo mismo. Porque 5 menos 3 es una resta porque 3 tiene signo negativo y 5 positivo. Nos va a quedar 2 y colocamos el signo del número mayor. Nos va a quedar 2 positivo. En cambio, si lo cambiamos de orden, no nos da el mismo resultado porque 3 menos 5, los dos números tienen signos diferentes, se restan, nos va a quedar menos 2 porque es una resta que es 2 y se coloca el signo del mayor. El 5 tiene signo negativo, entonces no nos da el mismo resultado.
Por lo tanto, la propiedad conmutativa no aplica para la sustracción.